con vos. Sos vos el que traes malas noticias. No, señores, no somos nosotros. Nosotros contamos lo que está pasando. La realidad. A ver, ¿buenas o malas? Porque yo lo veo bastante optimista, Alberto Letieri. Mira, yo creo que para que nos echen en cara, es ingrato hacer columnas de política porque si vos presentás una mirada crítica, hay algunos que te van a criticar y si mirás una mirada optimista, hay otros que te van a criticar. Entonces, si yo digo que me parece, y espero que así sea, que la Argentina dio un punto de inflexión en cuanto a la política y al régimen político en el día de ayer, y que efectivamente nos encaminamos a un terreno de mayores certezas en términos de lo que viene, aunque puede ser que a muchos lo que venga no sea lo que imaginan o lo que preferirían. Pero en realidad aquí durante mucho tiempo se dijo, y coincido en eso, que el gran problema argentino no era la economía, sino que era la política. Y que en la medida en que no se suturaran las diferencias dentro de la coalición gobernante, iba a ser imposible abordar el tema de fondo, que es el tema económico. Ayer hemos iniciado un paso para suturar esa diferencia. Ahora, vamos a ver, en la medida en que Sergio Massa despliegue su plan, si esto va a convencer o va a generar algún tipo de rebeldía dentro de los otros dos miembros de la coalición. No creo que el problema venga del lado de Alberto Fernández, que está muy desgastado y que además tiene una sintonía muy parecida a la de Sergio Massa en su manera de ver la política y de imaginar un cierto sentido de cierta orientación. A Alberto le faltó peso político, le faltó espalda, le faltó ambición política, pero no la ambición política de querer ocupar un lugar, sino la condición de animal político que constituye al líder. Sergio Massa hace mucho tiempo que viene tratando de llegar a la presidencia, de tener una responsabilidad, y asume, del mismo modo que Batakis hace poco, asume la responsabilidad de la economía, pero en realidad asume mucho más que eso. Asume, de hecho, el gobierno. Ahora, Batakis no tenía espalda, no tenía territorio, no tenía un reconocimiento dentro del mercado y demás. Aunque se sabía, sabíamos quién es, la conocíamos en sus gestiones anteriores, que era una persona muy afecta al trabajo y que en realidad no estaba vinculada con intereses económicos concretos. Puso el pecho y bueno, así le fue, pero por la ingratitud habitual de la política. Ahora Massa, digamos, de alguna manera no es tan irracional como lo pudo haber sido lo de Batakis, su aceptación. ¿Por qué? Porque venía buscando ese lugar, porque él tiene que revertir la condición de tender a ser el referente del Frente de Todos que tiene peor imagen negativa. Está arriba de los 70 puntos. Epa, mucho. Sí, pero eso es algo que con una buena gestión ¿Vos decís que se revierte eso? se revierte. ¿Sí? Mira, en la medida en que uno vea que el dólar sigue bajando, que las acciones sigan aumentando, que se pueda contener un poco la inflación y que se den algunas certezas en términos de gobierno y demás, me parece que ahí tenemos la posibilidad de revertir esto. Porque en realidad, hasta ahora hemos visto siempre a Massa interactuar desde la oposición y no desde la gestión. Me refiero a la etapa, digamos, a partir de la formación del Frente Renovador. Nos dicen, bueno, estuvo con Macri en Davos, dijo tal cosa sobre la Cámpora, criticó de tal manera a Cristina, después tomó distancia, se alineó con... Bueno, en realidad la política es habitual, este tipo de reacomodamientos políticos, sobre todo cuando no hay un partido muy consolidado en términos de masas. Por eso creo que se abre una etapa interesante, como decía aquí el compañero Sergio, es la última bala del gobierno y hay que saber cómo usarla. Y realmente se trató de parte de Cristina y de Alberto por todos los medios de evitar llegar a darle un empoderamiento de estas características a Sergio Massa y sin embargo la realidad los terminó superando. Por eso espero que tengamos suerte, que se consolide políticamente, que se consolide la imagen de autoridad política que se ha devaluado tanto en este tiempo,
Porque cuando la autoridad política se devalúa, son los mercados los que imponen las definiciones. Y sería bueno, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, y sería bueno que tal vez tengo esa pequeña luz de esperanza de que empecemos a pensar en políticas de Estado. Independientemente de quién gobierne después, el 23 o el 24, y pongamos políticas económicas, educativas, de salud, que sea del Estado, como hacen la mayoría de los países. Mira, yo creo que aquí es muy interesante lo que planteas. Aquí digamos, los analistas divergían en cuanto a cómo iba a gobernar Massa. Si iba a gobernar de acá, es decir, pensando de acá hasta el 10 de diciembre Para llegar, del ¿viste? año próximo Claro. para llegar, o si por el contrario iba a arriesgar, iba a tratar de plantear políticas de Estado que de alguna manera supusieran su continuidad en el tiempo también. Claro. Y yo creo, por lo que yo conozco de Sergio Massa, de Malena y demás, y de varios referentes del Frente Renovador, que de ninguna manera Massa va a ser un salvavidas hasta el 10 de diciembre del año que viene. Claro. Va a plantear claramente una refundación del Estado y cambios que van a ser drásticos, que en buena medida van a afectar intereses consolidados con el tiempo. Se lo criticará por no ser suficientemente peronista o por seguir siéndolo, pero me parece que la Argentina viene en momentos muy duros, pero con expectativa y con condiciones mucho más favorables que la que teníamos hasta hace A ver, unos ¿vos días. estás pronosticando que se viene una etapa dura para el bolsillo de los argentinos? ¿O estás hablando de Y solamente en ámbitos políticos que Una devaluación va a haber un ajuste para... Sí, una devaluación va a haber. ¿Sí? ¿De evaluación? ¿Estamos hablando de eso? Mira, la devaluación la estamos sufriendo desde hace por lo menos Sí. 2 o 3 meses todos los días. Y basta con ver los precios del supermercado. Sí, o pero de digo, los el servicios. tema del dólar oficial, ¿no? Eso lo van a tocar, no se puede. Va a haber que levantar la cotización, estrechar la brecha. De hecho, bueno, hay que estrechar 50 pesos por dólar menos Claro. que hace 2 días. Esa es una señal. Seguramente van a haber dólares frescos que van a venir de organismos internacionales. Se están ya avanzando en incrementar la producción de litio, por ejemplo. Sí, eso se habló. Se va a acelerar la construcción del gasoducto de Vaca Buenísimo. Muerta. Vaca Muerta está produciendo más gas que toda Bolivia. Mm. El punto es que tenemos problemas, dificultades con el traslado. Por eso yo creo que, a ver, puede ser que haya una política de recorte de empleo público. Epa, ¿sí? Lo Puede pronosticás. Mirá ser, que no lo que pronosticás vos pronostico, suele pasar, me ¿eh? parece que entra en la lógica de esto. Pero ¿cómo va a hacer Massa para incorporar a su gente si está la ley de Batakis, ¿no? No sé, de nunca, congelamiento. nunca se firmó. ¿No se firmó? Pobre Ah, Bataki, tuvo tan bien. poco tiempo No, que nunca se firmó. quedó todo en propuesta lo de ella. Y en pobre. realidad no queda claro si el programa de Massa va a retomar esto o no va a hacerlo. De hecho, la designación de Juan Manuel Olmos, que aquí en este cargo que todavía no tiene nombre, Como vicejefe de gabinete. sí, y con una vinculación con las provincias para impulsar inversiones y demás, está marcando que esto de la lógica del almacenero de Batakis, de que voy a gastar según cuánto entra, no lo veo por ese lado. No. Veo que va a haber un proceso de erradicación importante de empresas y de capitales extranjeros. A ver, a mí no me gusta hablar de recordar los años 90, así como de la manera que lo hizo Bárbaro, pero creo que la Argentina se encuentra en una situación parecida en muchos aspectos a la hiperinflación de Alfonsín, en muchas variables. Entonces, evidentemente va a haber que hacer cambios. Massa va a tener que salir a pescar dólares y en algún momento vamos a ver, para ciertos sectores de la sociedad, creo que va a ser un desahogo. Para otros ¿Para qué sectores va a sector, haber- por ejemplo? ¿Clase media? y los sectores medios altos, seguro que sí, las clases altas naturalmente también. Seguramente va a haber políticas de asistencialismo hacia los amplios sectores populares y como siempre el costo lo paga la clase media. Yo creo que la clase media es lo más que tiene la Argentina. Le haces de todo y no pasa nada, ¿eh? No, sí. bueno, Cuando la eso- tocás- Cuando la tocás tenés un 2001, No O sé, sea, no, mira que la hicieron de todo. La Decime, clase- ¿qué no le pasa a la clase La media? clase media no es una clase, es una no clase. La clase media es aspiracional. Sector medio, La sí. clase media pretende llegar a ser alta
y no quiere Caer en la en baja. ser baja, ¿no es cierto? Qué bajo. Entonces, toma decisiones, vota, asume discursos que muchas veces son contrarios a sus intereses, porque se imagina ya habiendo Claro. llegado a ese objetivo. No, la clase media, es decir, en primer lugar, Muy interesante lo que planteas, ¿eh? según, a ver, nosotros si preguntamos entre los argentinos, Sí. el 70% dice que es clase media. Claro, no, ni a palo. Ahora, Tiene si menos 10 en la nosotros sube. comparamos con una estructura lógica, Sí. sabemos que eso no pasa de un 30 o un 40. Claro. Es que- Ahora, ¿qué es que ocurre? la clase media no es economía, ¿eh? No es solo económica. Es algo, es socioeconómico. Ah, sí. Ahí está el punto. Bueno, y Ahí muy está el interesante lo punto. que plantean, ¿eh? Me encanta Ahí el está tema. el punto. Entonces, culturalmente, si vos lo ves por educación, a veces por estudio, Claro, por otra cosa. determinados Por hábitos. formación, ponele. Claro. Ir a veranear a Brasil. Por eso cuando te dicen el turismo, y vos decís, pero el turismo... Claro. Sí, el turismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso es lo que la diferencia, por subir la fotito y demás, Claro. respecto de lo que está más abajo. Ya que no puede hacer grandes erogaciones, tenés la clase media. Ahí lo plantea en el reportaje de recién, o la situación Sí. de Sergio, vos ves que tenés 500.000 de personas que de alguna manera confiaron en que con un gobierno que no fuera peronista Podían pagar. llegar a ascender. Sí. Y lo que encontraron fue lo inverso. Ahora, después viene un gobierno que, no sé, que con peronismo, no diría un gobierno peronista, un gobierno con peronismo, y tampoco. Porque efectivamente hay condiciones objetivas que tienen que ver con los intereses, que tienen que ver con las relaciones de fuerza. Y un gobierno como este, que no tenía unidad y que tenía miras diferentes en cuanto a distintos puntos, en realidad no puede ir en contra de las relaciones de fuerza, porque se le caen los soldados, ese es el punto. Claro. Una cosa es un partido de masas con un líder sólido, un programa y una utopía, y otra cosa es esto, que es apagamos incendios. Si apagamos incendios, Milagro Sala va a seguir presa, los UBA no van a tener solución, y la catástrofe económica, la clase media se va a seguir cayendo. O sea, síntesis, la clase media son los desclasados. Vamos a hacerlo así. La clase media es el emergente de una Argentina en expansión económica que surge a mediados del siglo XIX, se fue repotenciando en distintos momentos y de la dictadura cívico-militar para acá fue sistemáticamente bombardeada y ha sido la que ha pagado el costo de la declinación argentina. Bueno, tengo algo para ustedes.